Ok, pues vamos a ir a la palabra. Vaya conmigo a la carta a los Romanos, por favor. Mire, tenga la mano ahí separado capítulo 8, luego también por favor en el capítulo 12 y en Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Sí, el tema, si usted quiere anotarlo para los que toman notas y también lo reeditan ahí en la transmisión. Nuestro tema en este día es metamorfosis. ¿Cómo? Ok, metamorfosis. La metamorfosis es ese cambio, ¿verdad? Un cambio radical que puede sufrir una criatura, un individuo. Y siempre nos ha sorprendido cómo lo feo que llega a ser un gusano, una oruga, para convertirse en una hermosa mariposa. Dios quiere que tú puedas y yo podamos sufrir esa metamorfosis, ese cambio, esa transformación que solamente el Espíritu de Dios nos puede dar. Ok, ya tienen ahí sus pasajes a la mano. Vaya primeramente a Romanos 10 y ahorita regresamos al 8 y al... Miren, Romanos 12, perdón. Romanos 12, el verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino, ¿qué dice? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, y ahí viene la palabra griega en metamorfosis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sin renovación, sin transformación, sin esa metamorfosis que Dios quiere hacer, es imposible que nosotros podamos disfrutar, obtener y vivir todo el plan y propósito de Dios. Y miren, esa transformación comienza en la mente, comienza cambiando nuestros hábitos, nuestros patrones de pensamiento que nos llevan a patrones de conducta. Muchos de ellos son patrones destructivos. Entonces, esa metamorfosis empieza ahí en la mente. De hecho, la palabra arrepentimiento, del griego metanoia, hoy estoy muy pastoral, ¿no? Así que anota ahí. Y metanoia significa cambio de mente. O sea, necesitamos una reseteada, una limpiada, quitar todos los virus, toda la contaminación que traemos del pasado, para poder comprobar en nuestro entendimiento cuál sea la buena. Vea, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra? ¿Verdad? Los planes de Dios son mejores que los nuestros. No los podemos entender, por supuesto. Poco a poco ahí más o menos le vamos agarrando la onda. Pero ten por seguro que si Dios lo quiere para ti, es mucho mejor. Que lo que Dios quiere para ti, para tu familia, es muchísimo mejor. Por eso Él nos quiere transformados. El gran problema de muchísima gente frustrada en la iglesia, en su vida personal, es porque quieren vivir la vida cristiana con sus viejos hábitos. Jesús enseñó en los evangelios que no se puede poner vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo, un odre era un cuero de animal que se usaba como una especie de bolsa o de barrica donde se depositaba el vino, y el vino nuevo, cuando empieza a fermentar, empieza a estirar el cuero, ¿sí? Pero ¿qué sucede si se le pone vino nuevo en un cuero viejo? El cuero ya se estiró, y lo que sucede es que cuando le metes el vino nuevo a ese cuero, entonces se revienta y hay pérdida. Y es lo que sucede. Muchos quieren en ese cuero viejo, dile ahí está a tu lado, el cuero viejo.
Quieren echar esos viejos hábitos, esa vieja naturaleza, le quieren añadir lo nuevo de Dios y no se puede, ¿sabe? Y terminan frustrados, y terminan amargados, terminan renunciando a su fe y dicen: el cristianismo no es para mí. Esas cosas así espirituales, esas no son para mí. Pues claro que no, pecador. Necesita Dios una nueva criatura, ¿verdad? De ahí va todo conectado con el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Ese pasaje tan conocido de 2 Corintios 5:17, usted solo sabe de memoria, ¿verdad? ¿Lo podemos recitar? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. Note, entonces necesitamos quitar lo viejo para que venga lo nuevo. Necesitamos desechar viejos hábitos de conducta. Pablo a los Efesios también le dijo que Efesios 4, 22, 23, ¿quieres ponerlo para que lo veamos así? Bien claro está ahí. En Efesios 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿sí? Nota, dice: despojaos. El término literalmente dice desnudarse. Despojaos del viejo hombre, de la vieja mujer, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, despojarnos. Verso 23 habla, ¿qué dice? Renovarse. Otra vez, metamorfosis. Renovarse en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es el espíritu de la mente? Es aquello que domina, es aquello que nos controla, es aquello que nos ocupa, es aquello que ocupa el centro de nuestros pensamientos, y obviamente que nuestros pensamientos nos llevan a nuestras acciones. Primero se cavila en la mente, se concibe en la mente, llega al corazón y se ejecuta. Pero no podemos decir como decía el Chavo del 8, ¿verdad? Se me chispoteó. O sea, lo hice sin querer queriendo. Que usted lo pensó, usted lo analizó, usted lo llevó a cabo. O sea, pero cuando nosotros nos renovamos en el espíritu de nuestra mente, entonces tenemos que quitar esos viejos patrones que están dirigiendo nuestra vida en contra de la voluntad de Dios. Nos despojamos, entonces una renovada a la mente que nos quite toda esa porquería que traíamos. Recuerdo cuando iniciaba mi vida cristiana y yo andaba con mi Biblia para todos lados, y me dijo un amigo: no, mano, a ti ya te lavaron el cerebro. Así me dijo. Lo hizo para ofenderme, pero me quedé pensando y le dije: oye, últimamente yo creo que sí me lo lavaron, pero ¿sabes qué? Me lo lavó Dios. Y me quitó toda esa porquería, toda esa basura que traía en mi mente, sí, y ahora me está poniendo sus pensamientos en mi mente y en mi corazón. Sí, me está quitando toda esa basura. No es por presumirles, hermanos, para nada, me da pena decirlo. Yo era una persona sumamente mal hablada, lépera, grosera, majadera, insultante a los demás. ¿Te imaginas en un taller donde reparábamos camiones, autos, había choferes, mecánicos, marihuanos, rateros, de todo había allí, y me decían que yo era muy grosero? Ellos me decían que yo era grosero. O sea, imagínense qué tan mal hablado era, que no podía hablar varias palabras así en español normal. Al principio llegaba yo a la iglesia y me quedaba yo pensando: ¿cómo se dice? Para no decirla a como yo hablaba. Y fue realmente un milagro. Entonces el Espíritu Santo tuvo que cambiar mi mente para que ahora yo pueda hablar por horas y por horas y no decir malas palabras. Es más, ni siquiera cuando esté molesto. Si estoy molesto, o sea, no voy a decir y decir malas palabras, porque la Biblia dice incluso, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. Entonces viene el Señor y renueva tu mente, tus pensamientos. Se hizo un estudio hace muchísimos años en la Universidad de Columbia. Yo leí ese dato en un libro del doctor Dobson, que en la Universidad de Columbia invitaron a unas personas para ver
¿qué pasaba por los pensamientos de personas que nunca habían leído la Biblia? Y entonces les conectaron un montón de cablecitos así en su cabeza para ver la actividad cerebral y las alteraciones de pensamiento, y encontraron esas gráficas que los expertos analizaron, donde muchas de esas líneas de pensamiento se alteraban de manera que llamaba la atención, y obviamente a estas personas les conducía en ataques de ira o de pánico o depresivos o malos pensamientos de violencia, etcétera. Entonces los pusieron a leer por 2 horas diarias la Biblia. Y ahí los tenían ahí, pues yo creo que les estaban pagando ellos a gusto, ahí acostaditos con sus cables leyendo la Biblia, por 2 horas. Se descubrió que 15 días después, oye bien, 15 días de leer la Biblia por 2 horas diarias, muchas de esas alteraciones de pensamiento que los expertos habían analizado se habían corregido solamente por leer la palabra de Dios. Mira, tú dices, ¿cómo puedo renovar mi mente? Lee la Escritura, hermano. Sí, dele un fuerte aplauso. Hay poder en su palabra, hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en el Espíritu Santo. Es la voz del Espíritu hablándonos. Renovarte. Nuestra mente puede albergar billones de datos. Y a veces entre más viejos vengamos a Cristo, pues no se ofenda, pero más cochinada traemos ahí en la mente. Conversaciones, historias, películas, vivencias, experiencias, traumas, todo eso que los psicólogos, ¿verdad, Gise? Analizan y ven, y ahí traen patrones destructivos y heridas emocionales por muchos años. Entonces, cuando vienes a Cristo, ¿verdad? Entonces, si quieres, los expertos le llaman a esto la ley del reemplazo. Diga conmigo, ley del reemplazo. O sea, es que vamos sustituyendo esos malos pensamientos, ¿sí?, que nos llevan a malas acciones, en pensamientos constructivos que bendicen a los demás, que nos llevan a hablar bien, que nos llevan a perdonar, que nos llevan a ayudar, que nos llevan a tener misericordia de otros, que nos van llevando a cambiar esos hábitos pecaminosos por buenos hábitos. Y ahora piensas en Dios y piensas en tu familia y miras la creación. Cuando yo leía el Salmo 8, un hermano decía, el Salmo 8, no Salmo 8, no, Salmo 8. y el Salmo 8 comienza diciendo: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo, las bestias del campo, los aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto habita por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Tú dices, ay pastor, ¿cuándo se aprendió ese salmo? No, pues cuando tenía 18 años, ¿sabes? Y todavía me sigo aprendiendo otros versículos, pero escuche, cuando tú lees y aún lo repites en tu mente, ¿qué se empieza a crear? ¿No empiezas a ver no empiezas a ver los paisajes? Cuando veo los cielos, te imaginas un cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, wow. Entonces te lleva a pasear y dejas de andar leleando ahí que si la Verónica ya se va a casar con Leonardo Gabriel. Y Fernando Antonio ya se peleó con Lucrecia Beatriz, ¿no? ¿De qué hablo? De las novelas que a veces, las series que andas viendo, en lugar de estar ocupando tu mente en aquello que Dios ha diseñado. Eso se llama la ley del reemplazo. O sea, si bien es imposible que nosotros olvidemos, el único que tiene capacidad de olvidar es Dios. Pero nosotros sí podemos reemplazar esos malos pensamientos por buenos pensamientos, y más si en esos pensamientos abunda la verdad
de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso, dile: sí, Señor, yo lo quiero, yo deseo. De hecho, no solamente se queda ahí, el versículo 24 dice ahí, y vestíos según Dios. Verso 24: y vestíos del nuevo hombre. Primero te despojas, y mientras te despojas te renuevas. Yo me imagino al Señor agarrando una fibra de esa celestial con un montón de jabón y agarrando tu cabecita sí, para renovarnos. Y luego vestíos, dice, del nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? Cristo Jesús, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso Pablo sigue añadiendo, y mira, hasta me da ganas de seguir leyendo ahí, cuando dice: por lo cual, desechando la mentira. Ya una vez que ya te renovaste, desechas la mentira y hablas la verdad cada uno con tu prójimo. Y entonces, porque somos miembros los unos de los otros. Ponme el 26. Y ya viene ahí: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y después habla que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y vamos desechando, no contristamos al Espíritu Santo. Porque ¿qué es lo que sucede? Querer vivir la nueva vida, lo repito, con los viejos hábitos, trae frustración, trae fracaso. ¿Y qué sucede? Contristamos al Espíritu Santo en nosotros. Él quiere fructificar, Él quiere manifestarse, pero no es posible por toda la opresión que ya tenemos allí. Y entonces lo contristamos, lo apagamos. Entonces tú dices: no encuentras deleite en la comunión, no encuentras deleite en congregarte, no encuentras deleite en servirle a Dios, porque vives atado al pasado. Por eso el llamado de hoy, iglesia, es la metamorfosis. Ese cambio, esa transformación que Dios quiere hacer. Por eso Dios puede usar, tú ves historias de asesinos convirtiéndose en grandes predicadores en la Biblia. Tú puedes ver historias de prostitutas, ¿sí?, sentadas a la mesa de Jesús, ladrones como Mateo, como Zaqueo, siendo útiles en las manos de Dios. Eso se llama metamorfosis. Cambios. Así que no es que la iglesia es un lugar donde pura gente perfecta llegó a Cristo. No, veníamos con vidas arruinadas, con vidas destruidas. Y es allí, en su presencia, en su comunión, en el andar diario con Él, es que vamos siendo transformados para serle útiles. Le cuento la historia. Hay una de las cartas más breves de Pablo. Bueno, la carta más breve del apóstol Pablo, de las 13 que él escribió, es la carta a Filemón. Ahí se la dejo de tarea, no tengo tiempo de verlo ahí, pero le cuento la historia rápidamente. Filemón era un amo que tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Di conmigo: Onésimo. ¿Sabes qué significa Onésimo? Útil. Pues ese Onésimo le robó a su amo y se dio a la fuga, pero por ahí lo agarraron y Pablo lo conoció en la prisión. Y estando en la prisión, Pablo le comparte a Cristo el evangelio, y entonces ahora Onésimo está arrepentido de lo que ha hecho. Entonces, ya al contarse la historia, porque ven, pues en la cárcel tiene mucho tiempo para platicar, y ahí en la cárcel pues sucede que Pablo conoce a Filemón. ¿A poco tú eres esclavo de Filemón? Sí, pues Filemón es mi amigo. Dice: pero no sé si me va a recibir otra vez, me porté muy mal con él, le robé, fui ingrato, esto y lo otro. Pero ahora él es tu hermano en Cristo. Y Pablo le escribe esa carta, la carta a Filemón, y le dice: mira, Filemón, pues te platico que conocí a Onésimo aquí en la cárcel, y ya me contó que te robó, etcétera, etcétera. Pero te quiero decir una cosa, Filemón. Si tú me consideras a mí tu hermano, perdónale la deuda a Filemón. Y si algo te debe, me lo apuntas a mi cuenta, por no decir que tú te me debes a mí, le dijo Pablo. Ahí le echó la autoridad.
Y dice, ya no lo recibas como a un esclavo, recíbele como hermano en Cristo. Porque en otro tiempo te fue inútil, diga conmigo, inútil. En otro tiempo te fue inútil, pero ahora te es útil a ti y a mí. Eso es lo que Dios puede hacer con una vida transformada. Que en otro tiempo era un inútil, no te le quedes viendo a nadie, pero ahora es útil. Ahora es útil para la gloria de Dios. Ahora tenemos un propósito, ahora tenemos identidad, ahora tenemos un valor especial por la metamorfosis que Dios puede hacer en la vida de un hombre o una mujer. Sí, y entonces les dije que íbamos a ver Romanos. Vamos a Romanos 8. Bueno, antes de ir a Romanos 8, ténganlo presente. Vaya a Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Note, amados, dice Juan, ahora somos, ¿qué somos? Vea, ahí hay una transformación, ¿verdad? ¿Qué eran antes? Pues hijos del diablo, esa es la verdad. Nomás hay dos familias. Pero ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cómo? Hay más y hay más. Viene la vida eterna, viene lo celestial, viene la vida del cielo. Entonces dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, hablando de Jesús, se manifieste, cuando Él venga en su venida, seremos ¿qué? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No tengo tiempo de hablarle eso que ocurrirá en la resurrección o en la venida de Cristo. Rápidamente le digo que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y no van a salir zombies de las tumbas, así con la carne caída. No. O sea, van a salir personas con cuerpos glorificados, hermosísimos, radiantes. Y los que estemos vivos, así que usted diga, ay, pues mis arruguitas, ay, me duele aquí, que me duele acá. Mire, ¿sabe qué? Cuando Jesús venga a nuestra vida, será transformado, nuestros cuerpos serán transformados, metamorfosis. Serán transformados así en un abrir y cerrar de ojos. Y seremos semejantes al Señor. Wow. Imagínate esa película, hermano. Me quedo, ¿cómo será? ¿Cómo será? Es algo impresionante, ¿no? O sea, nuestra mente finita no alcanza a concebir eso. Solo Juan nos lo pone ahí. Nos dice, aún no se ha manifestado. O sea, tenemos un cuerpo carnal, un cuerpo de carne y hueso, que se duele, que se enferma, que se cansa, que se envejece, que se engorda, que se vuelve canoso, que se vuelve pelón, como se vuelva. De todos modos, o sea, mira, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos como Jesús, andaremos en una dimensión inimaginable. Mira, cuando Jesús resucitó, leímos el TCD estos días, ¿verdad? Estando todas las puertas cerradas allí por miedo a los judíos, estando encerrados allí los discípulos, y Jesús se apareció en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. O sea, nuestros cuerpos podrán traspasar paredes, pero también podremos comer. Jesús comió pescado y miel cuando Él resucitó y desayunó con sus discípulos en el mar de Galilea. Ahí tenía su pescado zarandeado, estilo Nayarit. Ahí lo tenía en las brasas. Sí. Y sabes, ya no comeremos por hambre, por necesidad, comeremos por puro placer. ¿Te imaginas? Ya no tendrás temor de que, híjole, la nutrióloga me dijo. Ahora sí que vengan todos los panes que quieran. Gloria a Dios. Pero sabe, seremos semejantes a Él. Ahora sí, vaya conmigo a Romanos 8.
Para que esa metamorfosis se vaya dando, necesitamos la gracia, el poder del Espíritu Santo en nosotros. Comienza Romanos 8 diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahí está la clave: los que no andan conforme a ¿qué? A la carne, no andan conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? Andar conforme a la carne es ser guiados por nuestros propios deseos, por nuestros propios impulsos, por nuestros propios sentimientos, por el gusto, el tacto, el olfato, el oído. O sea, alimentando la carne con nuestros 5 sentidos. Y le vamos ahí dando rienda suelta a la hilacha, damos vuelo a la hilacha conforme se nos pega la gana. Y eso es un fracaso espiritual. Pero los que están en Cristo Jesús ya no andan conforme a la carne. ¿Qué debemos hacer con la carne? La tenemos que crucificar. Nos tenemos que negar a nosotros mismos. Mi carne dice sí, pero el Espíritu dice no. Entonces en mi mente ya, o sea, mira, y todo comienza, por eso les expliqué el punto de la mente, porque todo comienza en la mente, mi pequeño Solín, como dijo el hermano Calimán, ¿sí? O sea, comienza allí, en la mente. Un dardo que el enemigo lanza en tu mente y tú decides, pero tú tienes la capacidad y el discernimiento para saber si esto viene de Dios o no. Nunca el Espíritu Santo te va a decir que hagas algo malo, algo inapropiado, algo vil, algo que avergüence el nombre de Cristo, o algo que destruya tu salud, refiriéndonos a la comida excesiva o cosas que son nocivas para nuestra salud. Entonces, los que andan en Cristo Jesús, y ya no hay condenación. ¿Por qué no hay condenación? Porque son libres. ¿Qué es vivir bajo condenación? Es el día de ayer. Es como que alguien el día de ayer andaba en el mundo de las tinieblas, de pecador, andaba quizás tomando, andaba en una fiesta portándose mal o venía del antro, y ya llega el domingo a la iglesia y dice: híjole, ay Dios, hasta pena me da de levantar las manos. Aquí estoy, pues sí, soy pecador, tú lo sabes, pero no puedo, no merezco ser llamado tu hijo, Señor. Hazme un jornalero como el hijo pródigo, Señor. Quiero comer como los cerdos. Así andan siempre condenados, agachados, sin gozo, sin paz. ¿Conoces a alguien así? ¿Conoces al compadre de un amigo que siempre anda así condenado? Por causa de su propio pecado. Porque no vive en el Espíritu, vive en la carne. Y como vive en la carne, satisface los deseos de la carne. Pero los deseos de la carne, dijo Pablo en Gálatas capítulo 5, que son contra el Espíritu. Y los deseos del Espíritu contra la carne, estos se oponen. O sea, carne y espíritu es como agua y aceite. Si queremos vivir en victoria, tenemos que vivir una vida espiritual. Por eso tenemos que desarrollar hábitos espirituales, como la oración, la palabra, el ayuno, la alabanza, el servicio, el congregarnos, el estudio mismo de la palabra, el apartarnos de malas compañías, el dejar de oír. O sea, ¿de qué alimentamos nuestra mente? Chismes, farándula, lo que dicen los chismes del Face, ¿sí? Lo que dice el compadre borracho grosero de mi trabajo, lo que dice el amigo ahí conquistador de la escuela, lo que dice la chica esa promiscua que se mete con todos en su escuela, y esas son las pláticas y son lo que admiras. O sea, lo que alimentamos nuestra mente, eso nos va a dominar. Pero necesitamos entonces alimentarnos espiritualmente para vivir una vida en el Espíritu. La ley, dice el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, nota, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En el capítulo 7, si tú has leído Romanos, Pablo llega en un momento que se siente miserable, y él dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, porque él decía: yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no tengo la capacidad para hacerlo, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y entonces se sentía desesperado.
Pero el capítulo 8 es maravilloso porque nos brinda la puerta a la victoria sobre la carne, que es la vida del Espíritu. O sea, sí se puede. Sí se puede ser santo, sí se puede ser libre, sí se puede tener victoria. Que no te digan, no, que siempre vas a vivir ahí condenado y miserable y aburrido. Y siempre sentirte ahí mal al acercarte a Dios. Pero no es verdad. Ya no hay condenación. Hasta lo cantamos, ¿verdad? Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. O sea, no vivimos ahí atemorizados de que no me puedo acercar a Dios, que no le puedo pedir, que no merezco, que no, Señor, yo soy la última cucaracha de la fila. No, de saber que ahora tengo una nueva identidad en Cristo. Soy redimido, soy perdonado, soy transformado por el poder de su Espíritu Santo que mora en mí, y no lo voy a tener apachurrado, contristado y resistir a su voz. Voy a estar dispuesto a obedecerle. Porque lo que era imposible para la ley, verso 3, dice, porque era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó el pecado en la carne. O sea, vea, para eso murió Jesús, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que piensan en la carne, en las cosas de la carne, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y nota otra vez, usa la palabra piensa, o sea, habla de la mente. Los que piensan en las cosas de la carne, o sea, y en eso se ocupan. Ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. Sí, dele un fuerte aplauso al Señor. Es vida. Ocuparse de una vida espiritual, ahí hay vida, ahí hay libertad, hermanos. Mira, es horrible vivir así, esclavizado del pecado, esclavizado de la culpa, de la condenación. Eso trae muerte. Cuánta frustración. En nuestra vida, en nuestra experiencia pastoral, hemos conocido tantas personas así que viven en esa condenación, solo porque no pueden tener libertad del pecado. Pero mira, no es que el evangelio haya fallado, es que más bien no han querido renunciar completamente a su vida pasada. Ocúpate en tu mente de las cosas del Espíritu. Si aún de manera científica, como les decía del experimento de la Universidad de Columbia, se pudo comprobar cómo los pensamientos se van transformando. ¿Cuánto tiempo lees la Escritura al día? Ay, pastor, la mera verdad que no la agarré toda la semana, pastor. ¿Y cuántos TikToks viste? ¿Cuántos capítulos de la serie? ¿Ves más capítulos de tu serie que los capítulos de la Biblia que deberías leer? ¿Y cómo quieres tener victoria en tu mente? Nomás estás pensando allí en los fulanos que viste, hasta te acuestas durmiendo. ¿Qué sigue? Pero sabes, ocuparse de la carne es muerte. Como dijo don Ramón, cuando ves esa calavera es muerte. Muerte. Si ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué es muerte? Es separación. Definición de muerte: separación. La carne es contraria al Espíritu. Entonces, ¿cómo te va a hablar el Espíritu Santo si andas en la carne? Ay, pastor, yo nunca oigo a Dios. Pues, ¿cómo te va a oír? ¿Cómo lo vas a oír si no te dispones a oírlo? Entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ocúpate. Pablo le dijo a Timoteo: en tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Si estas cosas haces, sí, dice, entonces serás un obrero aprobado por Jesucristo. Pero necesitas ocuparte.
Hermanos, sí es trabajo. Por eso mucha gente no quiere. Orar es trabajo, leer la Biblia es trabajo, ayunar es trabajo. O sea, a veces no suena tan agradable, pero cuando te empiezas a meter con Dios, te empiezas a enamorar de Él. Pero es un principio de negación. Es un principio de negación, de renuncia, de decir, basta ya. Hasta aquí llegaste, chancludo, en mi casa y en mi familia. Y sacas toda la inmundicia y sacas todo aquello que te estorba. Cierras tus redes sociales, desconecta el internet en la noche, deja tu teléfono por allá lejos y empieza entonces a decir, Señor, quiero aprender de ti. Pastor, ¿y cómo me voy a despertar? Ponte un gallo amarrado ahí en tu cama. Vas a ver que sí canta. Y si no, cómprate de esos despertadores. ¿Se acuerdan de esos despertadores que se usaban antes? De los que usaba la Pantera Rosa. De esos que suenan. Sí, de esos no fallan, ¿sabes? Y que sea así de cuerda, porque luego si se va la luz de todos modos suenan. Sí, pero sabes, es importante. Ocúpate de las cosas del Espíritu. Mira el versículo 7, te lo leo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y dice, ni tampoco pueden. Ay, yo no puedo. Pues no, tú no puedes. Entonces hay otro principio, es el principio de renuncia. Una renuncia y una entrega incondicional al Señor. Le dice, Señor, yo no puedo, pero hoy te rindo mi vida. Este día te entrego mi mente, te entrego mis emociones. Quiero ser lo que tú y hacer lo que tú quieras. Solamente el Espíritu. Por eso quiero que avance, por favor. El versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nota, la obra de poder transformarnos y vivificarnos para una vida espiritual es el Espíritu Santo. ¿Me ayudan, chicos? Y les quiero decir algo. Por favor, no ignores la voz del Espíritu Santo. No resistas al Espíritu Santo. Cuando tú dices, despertaste ahí una madrugada y dices, ¿y ahora por qué me desperté? Apenas son las 4 o son las 5 de la mañana. Yo siempre despierto a las 11, Señor, ¿qué pasó? Pues a lo mejor el Señor quiere hablar contigo. Quiere que pongas ahí unas alabanzas, dobles tus rodillas y le digas, Señor, te quiero conocer. O dile, Señor, si tú me quieres hablar, despiértame a las 4 de la mañana, mañana, Señor. Y lo va a hacer. Y Él lo va a hacer. Y Él te va a vivificar. Y Él te va a levantar. Y sin importar qué tan bajo hayas caído y qué tan pecador hayas sido, la historia de hombres y mujeres y historia de hombres de todos los tiempos, que Dios ha venido a nuestra vida y un día nos tocó y nos transformó. Y de haber sido inútiles, ahora podemos ser útiles. Y no es para nosotros una carga, es un deleite amar y servir a Dios. Y ya no lo vas a hacer, híjole, me pusieron a leer la Biblia. Ahí estoy. Mi esposa a veces ponía a mis hijos a leer la Biblia. Y ahí estaban. Ay, mamá me puso a leer. Y hacían así como obligación, ¿no? Pero ¿qué tal cuando tú dices, ahora leo la Biblia porque es mi convicción, porque quiero conocer de qué soy heredero, porque quiero conocer más de lo que tiene el Padre para mí? Y te levantas y vives el día meditando la Escritura. Una de las herramientas que utilizamos aquí es el tiempo con Dios, que por cierto ya llegaron los del mes de abril, ¿verdad, hermana? Ya están allí. Tú puedes hoy solicitar tu tiempo con Dios. ¿Y por qué lo insistimos tanto? Porque eso te va creando un hábito. Tenemos 6 años haciendo TCD en YouTube. Tenemos más de 15 años haciendo TCD.
Hermanos, porque creemos que ese buen hábito te conecta con la palabra todos los días, te conecta con la voz del Señor, te ayuda a discernir su voluntad y te ayuda a vencer el pecado. Y lo que para ti era imposible, tú dices: ay, es bien fácil. Pues sí, con el Espíritu Santo en ti, Él puede vivificar nuestros cuerpos mortales para poder servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y sabes qué? Una cosa más te quiero decir. Dice el versículo 18 en adelante, ponme ahí Romanos 8. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Sí, pasan unas aflicciones, y los santos también sufrimos, hemos hablado de eso. Los hijos de Dios no nos pasan cosas malas por pecadores, no, nos pasan cosas malas porque el mundo y la vida es así. Punto. Hay cosas que todavía ni podemos entender, pero quiero que sepas que el sufrimiento de esta vida es temporal. Di conmigo: es temporal. Sufrimos temporalmente, pero nos estamos preparando para la eternidad. Di conmigo: me estoy preparando para la eternidad. Me estoy preparando para eso. Mira lo que dice adelante: el anhelo ferviente de la creación, o sea, todo el mundo, la creación, el universo, es al aguardar la manifestación. Esa es la transformación que el universo mismo está esperando, la manifestación de los hijos de Dios. Juan escribió que no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando Él se manifieste, sabremos que seremos semejantes a Él. Pero la misma creación, ¿sabes? Yo me imagino a los ángeles están así, como cuando tú estás emocionado en una película, quieres ver el final y estás al filo de la butaca y estás esperando ver. Así están ellos esperando, porque nos quieren ver a ti que estás allí, a todos te quieren ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Los hijos de Dios manifestados en todo su poder, en todo su potencial, en toda su capacidad, en toda la gracia, en todo la gloria que Dios quiere manifestar en nosotros. Hermano, no es ni tantito, todavía ni siquiera le hemos tocado ahí, pero sabes, ese es el anhelo y es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Porque dice el versículo 20: porque la creación fue sujeta a vanidad por su propia voluntad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto, hermano, está para volarnos los sesos. Porque mira, cuando el hombre pecó y Dios lo confrontó, y que el hombre le echó la culpa a la mujer, y la mujer a la serpiente, y la serpiente ya no tuvo a quien echarle la culpa, Dios le dijo al hombre, si tú vas a Génesis 3, el Señor le dijo al hombre: maldita será la tierra por tu causa. Por causa del pecado del hombre, la tierra fue sujeta a vanidad o a maldición. Y lo que traerá libertad, y dice: cardos, espinos te producirá, y todo eso fue consecuencia de la desobediencia, y vino una maldición a la creación misma. Pero entonces la tierra gime para que se levanten los hijos de Dios en todo el potencial, en toda la gloria, en toda la capacidad que Dios tiene. Miren, hermanos, dicen que nuestra mente humana, el cerebro, tiene una capacidad. ¿Cuánto dicen que usamos solamente? ¿Qué capacidad usamos de nuestro potencial de pensamiento y cerebro? 3. Y dice que los genios 8%. Un genio como Einstein 9%. Ahora te imaginas el poder usar toda nuestra capacidad en todo nuestro potencial. Yo vi una película ahí de una chica que se llamaba Lucy y le levantaron como al 30%. Tenía unos poderes esa Lucy impresionantes, y nomás era el 30%. Ahora imagínate que tú y yo podamos desarrollar
la manifestación gloriosa. ¿Qué capacidad tenía Adán cuando Dios creó y lo puso en el huerto? Y tuvo la capacidad de nombrar a todas las especies de animales y a todo. ¿Qué capacidad tenía el hombre? Y todo eso fue reducido hasta la capacidad de vida, la capacidad de salud, la capacidad de fuerza, todo. Y la creación misma está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Lo que trajo ruina y muerte y depravación y degeneración en nuestros cuerpos fue el pecado. Pero la vida del Espíritu nos vuelve a la vida, nos vuelve a la plenitud de Dios. Y esa es la transformación que Dios quiere hacer. Tomar una vida que pareciera sin potencial y sin valor y convertirla en una manifestación gloriosa. Manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sabes? Le preguntaron a Ia. Ia es la inteligencia espiritual. Y decía: crea una imagen de un hombre que pueda levantar 120 kilos. Y pasan a un hombre musculoso. Ahora que este hombre pueda cargar 1200 kilos. Mucho más grande. A un hombre que pueda soportar 120,000 kilos. Ya un tipo superhéroe. Y le pusieron: pon a un hombre que pueda cargar todo el peso de este mundo. ¿Y sabes qué hizo Ia? Pasó a Jesús cargando la cruz. ¿Sabes? Dios quiere y Dios puede transformar nuestras vidas, ¿sí? En eso, en una manifestación gloriosa de los hijos de Dios y ser como Jesús. Ser como Jesús. Esa es la meta, ese es el anhelo. El Espíritu Santo nos anhela. Yo te quiero invitar que te pongas de pie y le digas: Señor, yo también lo quiero. Yo también lo quiero. Y que puedas empezar a dar pasos en tu vida. Y que puedas empezar a dar pasos en tu vida. Deja los viejos hábitos. Deja las viejas mañas. Deja las viejas costumbres. Empieza a vivir la nueva vida en Cristo. Empieza a vivir una nueva vida. Dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Vamos, levanta tus manos y con una oración sincera dile: Señor, ayúdame. Señor, para mí es imposible. Para mí es imposible, Señor. Pero si tú me ayudas, pero si tú tomas mi vida en tus manos, yo estoy dispuesta a renunciarlo, Señor. Señor, si tú me ayudas, Señor, a ser ese hijo, esa hija de Dios en una vida en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu, en la victoria que el Espíritu Santo puede darme. ¿Por qué no le pides perdón al Espíritu Santo y le dices: Espíritu Santo, perdóname por haberte contristado, perdóname por haberte apagado, perdóname, Espíritu Santo, por haberte resistido, perdóname, Señor, por haber dado cabida, Señor, a mis propios deseos. Señor, solamente vivo una religión, pero no vivo una relación contigo. Ven, Espíritu Santo. Levanta tus manos y dile: ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a mi vida y transfórmame, Señor, para ser la persona que quieres que yo sea. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor.